¿Te acuerdas de mí, vaquero? Soy la chica apache que salvaste hace años. Y he venido para casarme contigo. El final del verano caía como plomo sobre los bordes de Broken Mesa. El calor, denso y sin viento, dejaba el paisaje seco, tenso, como si la tierra contuviera la respiración. El polvo cubría todo, las cercas, las botas, las herramientas, y lo único que rompía el silencio era el golpe sordo del martillo de Eli Cross, clavando postes de cedro en el suelo. Trabajaba solo, como siempre, la camisa abierta en el cuello, las mangas arremangadas, los hombros empapados de sudor. Cada martillazo tensaba los músculos curtidos de sus brazos. Llevaba 5 años levantando ese rancho a puro brazo, desbrozando la tierra, cortando madera, acarreando agua desde un arroyo lejano. Una vida callada, sencilla, lejos de las miradas ajenas y sus juicios. Desde que abandonó su labor de rastreador tras la masacre de los Sandstone Raiders, cerca de los acantilados, evitaba a la gente como se evita una herida abierta. Cargaba con lo suyo. No hablaba de la noche en que sacó a rastras a una niña apache de debajo de un pino caído, mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. No contaba cómo temblaba en sus brazos, cómo se aferraba a su camisa, ni de los que no pudo salvar. Todo eso lo enterró entre cercas, herramientas y días interminables. Pero hay recuerdos que no entierran tan fácil. Agachado revisando la base de la cerca, notó otra vez esa opresión en el pecho. Apenas había dormido. El calor lo agobiaba, las manos le dolían, y la mente se le iba por caminos que no quería recorrer. Sacudió la tierra de las palmas, buscó su cantimplora, y entonces la vio. Una silueta quieta, allá en lo alto de la loma. Eli se quedó congelado, con el agua a medio camino de la boca. No era un viajero cualquiera. Era alguien que llevaba rato observando. La quietud lo alertó. Sus años como rastreador le enseñaron a leer ese tipo de silencio. Sin un ruido, dejó la cantimplora y se incorporó, con la mano rozando el revólver al costado. No tenía miedo aún, solo ese instinto viejo que le decía cuándo estar listo. La figura al fin empezó a bajar la pendiente. Al principio parecía que iba a tropezar. Cada paso era cuidado, tembloroso. Cuando llegó al llano, Eli vio que era una mujer, joven, exhausta, a punto de caer. Su vestido de gamuza estaba roto en el cuello, dejando ver la piel amoratada junto a las costillas. Tenía tierra en las piernas. El cabello, largo, trenzado con plumas y tiras de cuero, se le pegaba al rostro sudado. Caminaba con orgullo, sí, pero el cuerpo apenas le respondía. Eli se acercó con calma. No desenfundó, pero su mente se activó. Contó sus respiraciones, cortas, irregulares. Vio las marcas rojas en sus muñecas, hinchadas por cuerdas. Miró tras ella por si alguien la seguía. Ella se detuvo a pocos pasos de la cerca. Se sostuvo del travesaño de arriba. El pecho subía y bajaba con ansiedad. No apartaba la mirada. Cuando habló, la voz le quebró en el primer intento. ¿Me reconoces, vaquero? A Eli se le removió algo muy hondo. Miró su rostro. Había moretones, cansancio, heridas, pero también esos ojos, oscuros, atentos, llenos de dolor contenido. Y entonces recordó. Una niña llorando bajo un árbol ardiendo. Manos pequeñas sujetando su cuello. El sollozo contra su pecho. El corazón le dio un vuelco. No era miedo. Era reconocimiento. ¿Te vi?, murmuró él. Hace años, cerca de los acantilados. Los hombros de ella temblaron. Le costaba mantenerse en pie. Tragó con dificultad. Soy la niña que salvaste aquella noche, dijo. Me llamo Atsae. Un peso helado le cayó en el estómago. Ya no era una cría, era mujer. Una mujer marcada por el hambre, el sol y el miedo. Pero aún así, erguida, digna dentro de su miseria. Vine porque fuiste el único que me ayudó alguna vez, dijo. Seguí lo que recordaba.
Pensé que tal vez aún vivías. Ellie volvió a mirar las costillas amoratadas, los hilos sueltos en la cintura, la manera en que el aire apenas le alcanzaba. ¿Qué te hicieron?, preguntó bajito. Ella apretó la mandíbula. Un gesto de vergüenza le cruzó el rostro. Mi tribu. Se dividió tras unas peleas, explicó. Algunos hombres me tomaron. Querían venderme. Escapé hace 3 noches. Corrí por los cañones. Me escondí en arroyos secos. No dormí. No paré. Su voz se quebró. No quería morir sola entre el polvo. Las rodillas le fallaron. Ellie la atrapó antes de que cayera. La sostuvo con fuerza por la cintura y los hombros. Ella se apoyó en su pecho, temblando. El aliento caliente de ella le rozó el cuello. Notó cómo su pecho subía de forma irregular. Atsae se aferró a su camisa, no por miedo, sino porque ya no le quedaban fuerzas. No voy a dejarte aquí, dijo Ellie, y ni él mismo se esperaba cuán rápido le nació esa decisión. Trató de hablar de nuevo, pero las palabras salieron apenas como un susurro débil. Me dije a mí misma que si lograba llegar hasta ti, tú no me rechazarías. Ellie Cross la alzó en brazos con un solo movimiento suave. Ella dejó escapar un sonido leve, mitad alivio, mitad agotamiento. Su vestido rasgado se corrió un poco mientras él la cargaba, dejando al descubierto la curva de su muslo por una costura abierta. Ellie no dijo nada. No miró más de lo necesario. Solo se concentró en su respiración, asegurándose de que no perdiera el sentido. La cabeza de Atsae se apoyaba, liviana, contra su pecho. Olía a polvo, a sudor y a humo de largos caminos. Él sintió en su cuerpo la fuerza frágil que aún resistía. Esa voluntad obstinada que la había traído sola, cruzando el desierto. Al cruzar el umbral de su cabaña, le volvió esa presión antigua en la garganta, esa mezcla de protección, rabia y culpa que llevaba años esquivando. La depositó con cuidado sobre el borde del catre. Ella intentó incorporarse, pero los brazos le temblaban. Sus ojos buscaron los de él, como si esperara una sentencia. Entonces lo susurró, casi sin voz. Vine a casarme contigo porque no tengo a nadie. Fuiste el único que decidió salvarme. Te elegí porque recordaba tu bondad. Ellie se quedó inmóvil, respirando despacio. Las palabras de ella pesaban como un costal sobre su pecho. No sabía qué responder. No sabía lo que aquello significaba para la vida solitaria que había construido. Pero sí había algo que tenía claro. No iba a dejarla sufrir de nuevo. No iba a permitir que nadie más la tocara. No iba a mandarla de regreso al calor y al miedo. Y por primera vez en años, sintió algo moverse dentro de sí. Algo que creía dormido, volviendo a despertar. Permaneció en silencio varios segundos, dejando que las palabras de Atsae se asentaran en la habitación. Ella respiraba con dificultad, las manos temblorosas sobre la manta. El polvo le pegaba a la piel, y los bordes del vestido colgaban flojos alrededor de la cintura. Ellie vio que luchaba por mantenerse sentada, pero el orgullo la mantenía erguida. Se acercó despacio y se arrodilló frente a ella. No la tocó, no aún. Quería entender lo que había vivido, cuánto había caminado, si estaba herida en formas que no decía. Ella evitaba su mirada, como si temiera haberle pedido demasiado. ¿Puedes levantar los brazos?, preguntó él en voz baja. Atsae dudó, pero luego los alzó lentamente. Y entonces, a la luz de la lámpara se vieron las heridas. La piel enrojecida y casi abierta en las muñecas. Huellas claras de sogas apretadas, no de accidente. Intentó bajarlos otra vez, pero el dolor se agudizó y soltó un gemido involuntario. A Ellie se le endureció la mandíbula. No había visto la magnitud de las heridas mientras estaban afuera. Las costillas estaban tan golpeadas que le dolía solo respirar. Un rastro seco de sangre bajaba por su muslo izquierdo. Los hombros arañados, como de alguien que ha sido empujada al suelo más de una vez.
¿Cuántos hombres te perseguían?, preguntó él. Su voz, serena pero cargada de preocupación, no fingía nada. 3 al principio, respondió ella, ya un poco más firme. Luego se unieron más cuando empezó la pelea entre los nuestros. Corrí. Siempre de noche, para que no pudieran seguirme. Me escondí cerca de árboles muertos para que mis huellas se confundieran. Casi no comí. El agua se me acabó ayer. Ellie absorbió cada palabra, y con cada una la rabia crecía, no contra ella, sino contra el mundo que la había obligado a llegar hasta aquí, de esa manera. No deberías hablar tanto todavía, dijo con suavidad. Necesitas agua, y luego descanso. Ella asintió, aunque no le quitó los ojos de encima, como si aún temiera que él cambiara de idea, que la echara de vuelta al polvo ardiente. No te voy a rechazar, le dijo antes de que ella pudiera decirlo en voz alta. Ni ahora, ni nunca. El gesto de su rostro se suavizó. Los hombros le cayeron con un alivio tan hondo que hasta parecía dolerle. Ellie fue hasta el balde de agua junto a la estufa, llenó un vaso de lata y se lo alcanzó. Atsae lo sostuvo con ambas manos para no derramarlo. Bebió despacio, hasta que la sed la venció y empezó a tragar más rápido. Despacio, murmuró él. Demasiado de golpe te va a hacer mal. Ella se obligó a detenerse, aunque todo su cuerpo le pedía más. Los labios seguían secos, pero en sus ojos apareció un brillo distinto, un poco más de luz. Ellie fue hasta el armario y sacó tiras limpias de tela y una pequeña lata de ungüento. No era médico, pero sabía cómo tratar heridas. Tenía muchas propias para no saber. Déjame ver tus muñecas, dijo. Ella se acercó un poco, alzando otra vez los brazos. Él le sostuvo un antebrazo con suavidad. Ella inhaló fuerte, no por dolor, sino por el contacto repentino. No se apartó. Él limpió las heridas despacio, con esmero. Ella, en vez de mirar sus heridas, lo observaba a él, como queriendo memorizar su cara. Sigues igual, susurró. Más viejo. Pero igual. Ellie no respondió. No sabía qué hacer con ese calor repentino que le subió por dentro al oírla decir eso. Cuando terminó de vendarle las muñecas, Ellie Cross se echó un poco hacia atrás y revisó el resto de su cuerpo con la mirada. ¿Tienes algún corte o golpe en las piernas que deba limpiar?, preguntó. Ella dudó un instante. Hay uno en el muslo. Su voz mezclaba pudor y necesidad práctica. Él no dudó. Puedes confiar en mí, dijo simplemente. Atsae asintió una sola vez y con cuidado. Apartó el vestido roto lo justo para mostrar la herida. Ellie se obligó a mantener la mente firme. El corte no era profundo, pero era largo y estaba seco, cubierto de polvo. Lo limpió sin decir palabra. La respiración de ella se volvió tensa, pero no se movió. Cuando terminó, dejó que el vestido volviera a su sitio. Sus dedos rozaron las costuras desgarradas cerca de la cintura. Notó que los ojos de él se desviaban un segundo hacia la tela abierta, y sin apuro, ella la cerró. No por vergüenza, sino por conciencia. Ellie se puso de pie y dio un paso atrás, dándole espacio. Debes acostarte. Tu cuerpo necesita descanso más que nada. Ella miró el catre, luego volvió a mirarlo a él. ¿Y tú dónde vas a dormir? ¿En el suelo? ¿O afuera? No importa. Ella frunció el ceño. No quiero ocupar tu cama si tú te quedas sin una. Ellie no estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él. Aquello lo descolocó. Negó con la cabeza. No estás en condiciones de discutir. Atsae se recostó despacio, con cada movimiento medido. Su cabello se desparramó sobre la manta, y la luz de la lámpara atrapó las cuentas y plumas trenzadas entre los mechones. El pecho le subía y bajaba con respiraciones lentas, aún dolorosas. Ellie tomó su abrigo de viaje y se lo acomodó encima,
cubriendo las partes rotas del vestido. Ella no dejó de mirarlo en ningún momento. ¿Por qué estás solo aquí?, preguntó en voz baja. La tierra no está terminada, la casa tampoco. Trabajas, pero no vives con nadie. Él tardó en responder. No estaba acostumbrado a preguntas directas. La mayoría nunca lo intentó, dijo al fin. Vine aquí para empezar de nuevo. No podía seguir viviendo con el pasado pisándome los talones. Esta tierra me dio algo que hacer, algo silencioso. Nadie llega hasta aquí si no es necesario. Y ahora yo sí, susurró ella. Eli asintió una vez. La verdad quedó suspendida entre ambos. Ella se movió bajo la manta, luchando contra el sueño. Si me quedo, ¿vendrán a buscarme? Si vienen, respondió él con una calma firme, no te llevarán. Sus ojos se suavizaron. Algo nuevo apareció en ellos. Confianza, limpia y sin reservas. ¿Lo dices en serio? Sí. Entonces cerró los ojos. No por miedo, sino por agotamiento. De ese cansancio hondo que apaga los pensamientos. Eli sacó otra manta del armario y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, lo bastante cerca para oír su respiración, lo bastante lejos para respetar su espacio. Su mente recorrió todo lo que ella había dicho, todo lo que había soportado, todo lo que había arriesgado para llegar hasta él. Y mientras escuchaba cómo su respiración se volvía pareja, entendió algo que antes no había visto con claridad. Esto no era un accidente, no era una casualidad. Era una responsabilidad que sentía en los huesos. No la estaba protegiendo solo porque ella lo necesitara. La estaba protegiendo porque algo dentro de él necesitaba que ella sobreviviera. Necesitaba que estuviera allí. La cabaña cayó en un silencio profundo cuando Atsae por fin se durmió. Su respiración se volvió suave, regular, tan distinta al jadeo forzado de horas antes. Eli permaneció despierto, con la manta sobre las piernas, atento a cualquier sonido del exterior. Había aprendido hacía tiempo que el silencio podía ser refugio o aviso. Las horas pasaron despacio. Cada vez que el viento rozaba las tablas, su mano buscaba el revólver a su lado. El amanecer llegó con una luz gris filtrándose por la ventana estrecha. No había dormido. No confiaba lo suficiente en la noche como para cerrar los ojos. Y sobre todo, no quería dejarla sola. No después de lo que le había contado. Cuando ella se movió en el catre, él cambió de postura para no sobresaltarla. Sus ojos se abrieron poco a poco, adaptándose a la penumbra. Durante un instante miró el techo, desorientada, hasta que recordó dónde estaba. Luego su mirada bajó hacia él, sentado en el suelo. «Te quedaste despierto», dijo, con la voz áspera por el sueño. «No tenía sueño», respondió él, aunque sabía que no le creyó. Ella se incorporó con cuidado, apoyando las manos en la manta. Sus movimientos eran más lentos que la noche anterior, pero más firmes. Algo de color había vuelto a su piel, aunque los moretones seguían marcados. Ajustó el abrigo sobre los hombros y observó la habitación, como si midiera lo que no había visto antes. Las herramientas en la esquina, la segunda pared a medio levantar, la estufa aún tibia por las brasas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Eli no respondió de inmediato. Se levantó, le sirvió un vaso de agua y se lo entregó antes de hablar. «Ahora me aseguro de que no haya nadie cerca, y luego vemos qué necesitas para sanar». Bebió despacio, sin apartar la mirada de él. «¿Tú crees que me siguieron?» «Los hombres que cazan no se detienen porque la pista se haga larga», dijo Eli Cross. «Si alguno de ellos tenía caballo, pueden estar a kilómetros o justo detrás de la próxima loma. Tengo que comprobarlo». Atsae apretó los dedos alrededor del vaso. «¿Si te vas? ¿Vas a volver?» Eli se detuvo. La pregunta escondía miedo. Ella no lo ocultaba. No estaba acostumbrado a que alguien dependiera de él, a que alguien esperara su regreso. «Sí», dijo con firmeza.
Voy a volver. Esa seguridad relajó un poco la tensión de sus hombros, aunque su respiración seguía temblorosa. Antes de salir, Ellie colocó el rifle junto a la puerta y revisó las balas. La escaneó con la mirada otra vez, asegurándose de que tuviera suficiente agua y que pudiera levantarse si necesitaba escapar. «Si oyes algo que no suene como yo», le dijo, «toma la pistola que está debajo del catre, no dudes. Aprieta el gatillo». Ella asintió, pero luego vaciló. «Estás arriesgándote por mí». «No es nada nuevo», respondió, abriendo la puerta. «Ya lo hice una vez». El comentario la dejó en silencio por un instante, pero él no esperó reacción. Salió, dejando que la puerta se cerrara detrás. La luz temprana se extendía por la tierra reseca, revelando la franja abierta que rodeaba su cabaña. Ellie se movía en silencio, atento a cualquier rastro reciente. Rodeó el cerco. Luego subió la loma por la que Atsae había bajado el día anterior. Nada fresco. Sin huellas. Sin tierra revuelta. Quienes la perseguían no habían llegado tan lejos. O perdieron el rastro. Aún así, algo no cuadraba. Ella había viajado sola durante días, herida. Y aún así había llegado hasta él sin colapsar antes. Debió pasar por sitios donde podría haber encontrado ayuda. Ranchos pequeños, campamentos vacíos, viajeros cerca del arroyo. Pero no se detuvo. Eso significaba que no había llegado por desesperación, sino con un propósito claro. Cuando Ellie regresó a la cabaña, ella estaba sentada, con la manta envuelta en los hombros. Intentó levantarse cuando él entró, pero se detuvo al sentir que el moretón en su costado se tensaba. Él cruzó la habitación y la ayudó a volver a sentarse. «No te esfuerces», dijo. Ella se sostuvo ligeramente de su antebrazo como para anclarse. «¿Viste algo?» «Sin huellas. Sin humo. Ningún indicio de que alguien haya pasado anoche». Ella asintió. El alivio suavizó su rostro, aunque sus ojos cargaban otra preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Hay algo que no te conté», murmuró. Ellie se tensó. «Dímelo». Cuando mi clan se disolvió, algunos hombres me echaron la culpa. Dijeron que causé problemas por negarme a irme con los que querían venderme. Dijeron que los deshonré. Los hombres que preguntaste no eran solo cazadores. Tragó saliva. Uno de ellos solía decir que me tomaría como pago por deudas. Cuando escapé, juró que me encontraría sin importar cuán lejos corriera. El rostro de Ellie cambió de inmediato. Su mandíbula se endureció, su postura se alzó, y una frialdad helada apareció en sus ojos. «No va a tenerte». «Es peligroso», dijo Atsae. «Lidera a otros. Ha hecho daño antes». «No se acercará a esta tierra», afirmó Ellie. «No mientras yo esté aquí». Ella lo miró largo rato, buscando duda en su rostro. No encontró ninguna, así que continuó. «No vine solo porque recordaba que me salvaste. Vine porque pensé que eras lo bastante fuerte como para mantenerlo lejos». «Y tuviste razón», dijo Ellie. Atsae miró hacia la pequeña ventana y luego volvió a él. «Si encuentra este lugar, vendrá con más de 2 o 3 hombres». La voz de Ellie no tembló. «Entonces nos preparamos. Si viene, lo enfrentamos. Si no, te quedas hasta que estés sana y a salvo». El silencio se hizo entre ellos. No incómodo, pero sí denso, cargado de miedos no dichos. Entonces, Atsae preguntó lo que Ellie esperaba desde que llegó. «¿Aún recuerdas cómo me veías aquella noche?» «Sí», respondió sin dudar. «¿Qué recuerdas?» «El miedo en tus ojos», dijo él. «¿Cómo te aferrabas aunque no pudieras hablar? ¿Cómo confiaste en mí sin tener razones para hacerlo?» Ella contuvo el aliento. Era una niña entonces. «Ya no lo eres», dijo en voz baja. Sus miradas se encontraron y algo cambió. Lento, cauteloso, pero real. Ya no escondía su miedo. Tampoco escondía su interés.
Apoyó la mano en su pecho, con los dedos ligeros, pero decididos. Y vine porque sigo confiando en ti. Ellie sintió el peso de ese gesto, el significado. Ella ya había elegido. Pero la confianza no bastaría para mantenerla viva, no con el hombre que la casaba. Necesitaba saber más. ¿Qué más te hicieron?, preguntó. No por curiosidad, por necesidad. Tengo que saber todo si voy a protegerte. Atsae bajó la mirada a sus manos. Cuando habló, su voz fue firme, pero sus ojos mostraban todo el dolor que había soportado. Estuve atada 2 días antes de escapar. Me empujaron al suelo. Me rompieron el vestido cuando me resistí. Pensé que moriría antes de llegar a alguien. La respiración de Ellie se tensó. Ella había sobrevivido a más de lo que él imaginaba. Ya estás a salvo, dijo en voz baja, pero firme. Aquí te quedas. Nadie te toca otra vez. Por primera vez desde que despertó, los hombros de Atsae se relajaron. Esa promesa significaba algo para ella. Más que comida, más que refugio, más que la distancia de los hombres que la seguían. Ellie arrastró un banco junto al catre y se sentó, para que ella no tuviera que levantar la cabeza. Necesitas más descanso. Hoy nos quedamos dentro. Mañana, si puedes, te ayudaré a lavarte en el arroyo y limpiar tu ropa. No puedes seguir en un vestido roto para siempre. Una calidez suave asomó en su rostro, casi como una gratitud tímida. ¿Me ayudarás? Sí, sus dedos se cerraron sobre la manta. Gracias. Atsae volvió a recostarse sobre la almohada, el cansancio regresando ahora que el miedo había bajado. Sus ojos se cerraron poco a poco, pero su mano se extendió hasta rozar el borde de la camisa de Ellie. Lo sostuvo con suavidad, como si necesitara asegurarse de que él no iba a desaparecer. Él no se movió. Y mientras ella se dormía de nuevo, Ellie permitió por fin un pensamiento que no había querido aceptar antes. Atsae no era solo alguien a quien rescató. Era alguien que no podía perder. Cuando volvió a despertar, el sol ya había trepado lo suficiente para calentar las tablas de la cabaña. Ellie había salido en algún momento, porque el aire traía consigo un leve olor a cedro recién cortado. Se incorporó con cuidado, tanteando su fuerza. Las costillas aún dolían, pero el filo del dolor se había suavizado. Las muñecas palpitaban bajo los vendajes nuevos, aunque el dolor era soportable. Lo más importante, su mente estaba más clara. El sueño había disipado el pánico que la perseguía la noche anterior. Miró a su alrededor con otra conciencia. Las herramientas de Ellie estaban organizadas con meticulosidad sobre un estante construido a mano. Su cama enrollada junto a la puerta. Una silla de madera a medio terminar en la esquina, ya lijada, pero sin una pata. Y en la mesa, una pequeña lata, raíces, hierbas, ungüento y un paño doblado. Se dio cuenta de que él había preparado todo eso mientras dormía. La puerta se abrió suavemente. Ellie entró con los brazos cargados de leña. Las mangas de la camisa arremangadas, la mandíbula sin afeitar, los ojos alertas pero más suaves que antes. Al verla despierta, dejó la leña y se acercó. «Te ves más fuerte», dijo con tono sereno pero atento. «Me siento mejor que ayer», respondió ella. «Tengo la cabeza despejada». Ellie se sentó en el borde de la mesa, estudiando su rostro. Ella notó el cambio sutil en su postura. Aliviado, pero aún alerta. Como si esperara que el peligro regresara en cualquier momento. «Revisé más allá esta mañana», dijo. «No hay huellas, ni humo, ni señales de nadie pasando por el valle bajo». Eso calmaba un temor, pero no el más hondo. «Si él aún me busca», dijo ella, «no se rendirá tan fácil». Ellie asintió. «Entonces aprovechamos cada hora para prepararnos». Atsae lo vio ajustar el cinturón del revólver. Sus movimientos eran precisos, medidos. Los hábitos de un hombre que había sobrevivido demasiadas peleas.
y por la forma en que revisaba cada detalle, ella supo que él entendía perfectamente lo que se avecinaba. «¿Qué harás si viene?», preguntó. «Lo que tenga que hacer», respondió Ellie. «No dejaré que se acerque a ti». Las palabras eran simples, pero llevaban una seguridad que ella nunca había sentido de nadie. Sintió un calor dentro, mezcla de consuelo, gratitud y algo más que aún no sabía nombrar. Él se levantó y sacó un cuenco de madera de una repisa. «Necesitas comida, algo caliente. Te ayudará a recuperar fuerza». La vio servirle estofado. El olor a frijoles, carne seca y salvia llenó la cabaña. Ella entendió que lo había cocinado antes de que despertara, sin decirle nada, pensando en ella. Él le entregó el cuenco. Ella comió despacio, saboreando cada bocado. Al principio el estómago se quejó, pero el calor de la comida la estabilizó. Ellie arrastró el banco de nuevo y se sentó con una rodilla doblada, como la noche anterior. «Hay algo que no te he preguntado todavía», dijo con voz baja. «No quise presionarte cuando llegaste». Atsae se detuvo, la cuchara a medio camino. «Pregunta», dijo. «¿Cuánto tiempo estuviste atada?», preguntó con cuidado. «Necesito saber cuán débiles siguen tus músculos. Si pierdes el equilibrio o te mareas, me lo dices». Ella miró sus muñecas. «2 noches. Me amarraron a un poste. Me solté la tercera mañana cuando se pusieron a discutir. Corté la cuerda con una piedra afilada y corrí». Ellie exhaló lento. Su expresión se oscureció, no de ira, sino de algo más profundo, como una culpa silenciosa por no haberla encontrado antes. «¿Descansaste algo después de escapar?». «No», admitió ella. «Tenía miedo de que me alcanzaran si me detenía». Ellie se inclinó un poco. «Entonces, hoy vamos despacio. Nada de caminatas largas ni levantar peso. Quiero que estés donde yo pueda verte». Ella contuvo un poco el aire. «¿Quieres que me quede cerca?». «Sí», respondió sin rodeos. «Si alguien se acerca a la cabaña, te quiero junto a mí». Ella no apartó la mirada. «Yo también quiero eso». Un silencio se instaló entre ellos. No peligroso, pero cargado de algo que ninguno había dicho todavía. Ellie se levantó y tomó un pedazo de tela doblada en la mesa. La desenrolló para mostrar una aguja e hilo fuerte. «Tu vestido necesita arreglo», dijo. «No aguantará mucho en este estado». Atsae rozó con los dedos el escote rasgado del vestido de gamuza. La tela estaba desgastada, las costuras rotas por tanto forcejeo. Sostuvo el borde entre el pulgar y el índice. «Lo intenté. 1 minuto antes de huir», dijo con voz baja. «No tuve tiempo». «Yo puedo remendar los lados», dijo Ellie. «Pero el escote. Eso quizás quieras hacerlo tú, si te parece bien». Sus mejillas se calentaron, pero asintió. «Puedo hacerlo». Él colocó los materiales sobre la mesa, dejándole espacio. Ella apartó la manta de su regazo y comenzó a examinar los daños. Ellie fingía revisar la leña, pero Atsae lo atrapó mirándola de reojo. Miradas rápidas, que trataba de ocultar, pero que no podía evitar del todo. Enhebró la aguja con lentitud. Sus manos estaban más firmes que la noche anterior. Mientras cosía el escote, notó cómo Ellie desviaba la mirada cada vez que la manta bajaba de su hombro. Su mirada no era vulgar, era contenida, como si se sintiera atraído sin querer. «No tienes que apartar la vista», dijo ella suavemente, sorprendiéndose a sí misma. Ellie se quedó quieto. Luego levantó los ojos. «Intento ser respetuoso». «Lo sé», respondió ella con voz más suave. «Confío en ti». Las palabras se quedaron flotando entre ambos. Ellie carraspeó y se puso de pie. «Cuando termines, te llevaré al arroyo para que te laves. El agua está baja hoy. Yo vigilaré, para que no te preocupes». Atsae asintió. «Quiero volver a sentirme limpia». «Y lo harás». Antes de salir,
Eli revisó el horizonte una vez más. El cielo estaba despejado, sin polvo, sin jinetes. Le hizo una seña para que lo siguiera, pero caminó lo bastante cerca para sostenerlas y sus piernas fallaban. El trayecto al arroyo fue corto, pero ella sintió que se debilitaba al final. Eli colocó su mano con suavidad en su cintura. No posesiva, no insegura, solo como apoyo. Su cuerpo se estabilizó de inmediato al contacto. Al llegar al agua, Eli señaló una roca lisa junto a la orilla. «Siéntate ahí. Yo me quedo aquí, de espaldas. Nadie se acerca a este arroyo sin que yo lo oiga». Atsae se arrodilló, metió las manos en el agua. El frío la hizo jadear. Se quitó el abrigo de viaje y lo dejó sobre un parche de hierba seca. Su reflejo en el agua mostraba a una mujer que había sobrevivido más de lo que quería admitir. Polvo en las mejillas, moretones en las costillas, cabello enredado tras días de huida, mientras se lavaba en el arroyo. Eli se mantenía de pie a unos pasos, de espaldas como había prometido, pero con los oídos atentos a cada sonido. El chapoteo del agua, un susurro entre los arbustos, cascos lejanos. Cualquier señal. Atsae se pasó los dedos por el cabello, aflojando los nudos, dejando que las cuentas y plumas entrelazadas tintinearan suavemente. Sintió cómo la tierra se desprendía de su piel, cómo el calor del desierto se despegaba de sus hombros. Por primera vez, respiró sin que el miedo le apretara las costillas. «Gracias», dijo en voz baja al terminar. Eli solo se giró cuando ella lo llamó. «¿Ya estás?» «Sí». Sus ojos la recorrieron con rapidez, sin demorarse, solo asegurándose de que se mantenía firme. «Volvamos. No deberías quedarte mucho bajo el sol». Caminaron juntos de regreso a la cabaña. Los pasos de Atsae eran más firmes. Eli no se alejaba, listo para sostenerla si se tambaleaba. Ya dentro, ella se sentó en el catre mientras él encendía la estufa para calentar la estancia. Lo observaba moverse con esa calma concentrada que tenía, siempre consciente de su presencia. «¿Por qué viniste a vivir aquí?», preguntó de pronto. «A este lugar, quiero decir». Eli se detuvo con la mano en la puerta del fogón, porque no quería a nadie cerca. Esta tierra estaba vacía, callada. Sentí que aquí podía construir algo sin que nadie me juzgara por lo que fui. ¿Y lo lamentas?». Él la miró de reojo. «Ya no». El aliento de Atsae tembló apenas, no por miedo esta vez, sino por algo más profundo, casi una esperanza. Eli se arrodilló junto a ella, apoyando una mano sobre el marco del catre. «A partir de ahora, no tienes que huir, no tienes que esconderte». Atsae alargó la mano y rozó la suya. Él no se apartó. «Entonces déjame quedarme», susurró ella. «Te quedas», dijo él, «el tiempo que quieras». Por primera vez desde que llegó, Atsae se permitió creer que estaba a salvo. La luz de la tarde entraba en la cabaña en líneas delgadas, lo suficiente para iluminar el polvo flotando en el aire, sin herirle los ojos. Sentada en el catre, con el cabello aún húmedo y suelto tras deshacer las trenzas, parecía más tranquila, más presente. Eli se movía por el espacio con propósito, como si tener compañía lo obligara a redescubrir su hogar. Revisó un rifle frente a ella, algo que no había hecho antes. Atsae observó sus manos maniobrar la palanca con destreza. Notó una cicatriz en el pulgar, una línea vieja, oculta hasta ahora. «Te dispararon ahí», dijo. Eli alzó la vista. «Hace mucho». «¿Quién fue?» Él dejó el rifle. «No importa. Sobreviví». Ella entendió que no era evasión. Era simplemente su forma de tratar el pasado. No lo ocultaba, pero tampoco lo alimentaba. Y eso le despertaba respeto. Pero había preguntas que aún ardían dentro. Preguntas que no eran solo suyas, sino también de quienes observaban esta historia. «Dejaste de ser explorador por lo que pasó en aquella redada, ¿verdad?». Los hombros de Eli se tensaron. Se apoyó contra la mesa,
cruzando los brazos. No podía seguir después de esa noche. No dejaba de ver los rostros de los que no alcancé. Cuando te saqué a ti, supe que no podría volver a ver a otro niño atrapado sin hacer algo. Me fui antes de que empezara la siguiente temporada. ¿Y viniste aquí solo? Vine porque ya no confiaba en mí mismo con otras personas. Hasta ahora. Las palabras finales se quedaron suspendidas en el aire, sinceras, estables, dolorosas y hermosas. Atsae sintió que algo se encendía dentro de su pecho. Sabía que su llegada había cambiado la vida de ese hombre. También sabía que el peligro no se había ido. Se movió en el catre y gimió levemente. Eli lo notó al instante. ¿Te duele? Solo cuando me giro mal. El moretón tira. Él se acercó. Déjame revisar. Ella levantó la manta sin dudar. Eli se arrodilló y palpó con cuidado la zona lastimada. Atsae contuvo el aliento, pero no se apartó. Sus manos eran cálidas, firmes, capaces de pelear o de sanar. No hay hinchazón, dijo él. Solo contusiones profundas. Necesitarás tiempo. Estoy viva, respondió ella suavemente. El tiempo me basta. Eli la miró como si viera por fin la fuerza detrás del cansancio. Le subió la manta sobre los hombros. El gesto era sencillo, pero cargado de respeto, protección, y algo más que él aún no sabía nombrar. ¿Tienes hambre?, preguntó. ¿Sí? Él trajo una sartén desde la estufa, huevos, salvia, tiras de carne seca. Atsae comió despacio del plato de lata que le pasó. Entre bocado y bocado, volvió a estudiarlo. Y supo que aún quedaba algo importante por decir. Algo que no se había atrevido a preguntar. Hasta ahora. ¿Qué harás si el hombre que me perseguía encuentra este lugar?, preguntó Atsae, con la voz firme. Eli no se apresuró a responder. Se apoyó en la pared, cruzando los brazos. Lo detendré antes de que se acerque lo suficiente como para gritar. Traerá a otros. He enfrentado peores. Atsae tragó saliva. No quiero que te maten por mi culpa. Eli se acercó y se arrodilló de nuevo, de modo que ella no pudiera desviar la mirada. Te dije que te quedarías aquí. Eso significa que yo te protejo. No eres una carga, no eres un problema. Eres alguien que merece estar a salvo. Su respiración se rompió un poco, no por miedo, sino por el peso de sentirse valorada. ¿Por qué?, susurró. Porque no te rendiste, dijo Eli. Porque corriste hasta encontrar a alguien en quien confiar. Porque viniste a mí, aunque podrías haber elegido cualquier otro lugar. Ella bajó la mirada. No elegí otro lugar, afuera. Una ráfaga suave de viento pasó entre los arbustos de salvia, rozando el costado de la cabaña. El sonido los hizo callar a ambos. Atsae observó el rostro de Eli, cómo se aguzaban sus rasgos, cómo se tensaba su mandíbula, cómo enfocaba la mirada hacia la puerta. Eli se acercó a la ventana y miró por la rendija estrecha entre las maderas. Después de unos segundos, se relajó. Solo viento, nada más. El corazón de Atsae se calmó. ¿Esta tierra es segura?, preguntó. Tan segura como cualquier otro lugar por aquí, respondió él. Pero la haremos más segura. ¿Cómo? Terminando lo que empecé. Al principio ella no entendió, pero cuando él fue a buscar un montón de tablones de madera apoyados contra la pared, se hizo evidente. La segunda pared de la cabaña aún estaba abierta hacia el exterior. Si alguien se acerca desde el oeste, puede ver directamente hacia adentro. ¿Vas a construirla hoy?, preguntó. Solo si te sientas cerca de mí mientras trabajo, dijo Eli. Quiero tenerte cerca. Ella asintió sin dudar. Él preparó la sierra y comenzó a cortar. Atsae se sentó cerca de la puerta, envuelta en la manta, observando cómo trabajaba. Cada tablón que él colocaba era una barrera más entre ella y el mundo que temía. Cada golpe del martillo resonaba como una promesa,
Este lugar ahora también era suyo. Después de montar la primera sección, ella volvió a hablar. Eli, ¿por qué me salvaste aquella vez? En la redada. Él se detuvo a medio golpe. Porque estabas gritando por ayuda y nadie más te alcanzó a tiempo. ¿Solo por eso? Bajó el martillo. Caminó hacia ella y se agachó. Cuando te vi debajo de ese árbol, dijo en voz baja, parecías estar a punto de rendirte. Pero aún así, alzaste la mano. Y eso no lo olvidé. Los ojos de Atsae se suavizaron. La levanté de nuevo cuando vine aquí. Lo hiciste, dijo él. Ella rozó su mano con los dedos. Él no se apartó. Mientras la tarde avanzaba, Eli terminó otra sección de la pared. Atsae le ayudó a sostener algunos tablones pequeños, con cuidado de no forzar sus costillas. Hablaron poco, pero el silencio entre ellos ya no era de miedo, sino de complicidad. Cuando el sol bajó, Eli llevó un cubo de agua del arroyo y lo dejó junto a la estufa. Tienes que beber y descansar de nuevo, le dijo. Atsae bebió y luego se recostó sobre el catre. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente ya no se sentía nublada. Miró cómo Eli cruzaba la habitación, fuerte, enfocado, y supo con certeza que había elegido bien al venir aquí. Antes de acostarse del todo, hizo una última pregunta, una que no se había atrevido a plantear antes. «Eli, cuando dije que vine para casarme contigo, ¿qué pensaste?» Él se detuvo en seco. La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que ella esperaba. Se giró lentamente, encontrando su mirada con una seriedad que le apretó el pecho. «Pensé que estabas desesperada», dijo. «Pero ahora sé que no lo estabas. Entonces, ¿qué era yo?» Una mujer que recordaba al único que alguna vez la protegió. «¿Y ahora?», susurró ella. «Ahora», dijo Eli, caminando hacia ella con una calma absoluta. «Eres alguien a quien no voy a dejar ir». El aliento de Atsae tembló, no de angustia, sino de alivio profundo. Por primera vez desde ese largo viaje que casi le costó la vida, cerró los ojos sin miedo. Despertó con el sonido de la madera partiéndose afuera. Un ritmo constante, suficiente para tranquilizarla. Eli seguía cerca, pero firme, como si se preparara para algo más que leña. La luz del sol se filtraba a través de la pared recién levantada. Los tablones nuevos aún olían a savia. Atsae se incorporó despacio, cuidando sus costillas. Su cuerpo aún estaba rígido, pero el dolor punzante de días atrás ya era algo manejable. Se puso de pie por primera vez sin ayuda. Sus piernas temblaron, pero recobraron firmeza con cada respiración. El abrigo de Eli se deslizó de sus hombros. Lo recogió antes de que cayera, oliendo el leve rastro de él. Polvo, cedro, humo. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre el taburete. Se acercó a la ventana y levantó ligeramente la cortina. Eli estaba afuera, hacha en mano, partiendo troncos gruesos. Cada golpe hacía tensar los músculos bajo su camisa. De vez en cuando se detenía para escanear el horizonte. Siempre alerta, ella lo observaba mientras trabajaba. Su rostro concentrado, serio, pero en calma, como no lo había visto en años. Salió sin hacer ruido. El aire cálido la envolvió. Eli la vio enseguida y bajó el hacha antes de que ella hablara. «No deberías andar por ahí sin que yo esté cerca», dijo, sin reproche, solo con preocupación. «Estoy bien», respondió ella. «Mejor que ayer». Él dejó el hacha y caminó hacia ella. «Tu equilibrio todavía necesita tiempo». Ella sonrió levemente. «Lo vigilas todo. Así es como nos mantenemos con vida», dijo Eli. Atsae se quedó a unos pasos de él, dejando que el silencio se acomodara un momento antes de lanzar la pregunta que le rondaba desde el arroyo. «¿Tú construiste todo esto solo?» «Cada tablón», respondió él. «Cada poste, cada zanja la cavé con mis propias manos. ¿Por qué sin compañero?»,
¿Sin familia? ¿Sin nadie que ayudara? Eli desvió la mirada hacia la tierra abierta que se extendía más allá del límite de su propiedad. Nadie quiere vivir con un hombre que se alejó del mundo. Ella se acercó un poco más. Tú no te alejaste. El peso de la culpa te persiguió hasta aquí. La mandíbula de Eli se tensó, y Atsae temió haber ido demasiado lejos, pero él respondió con sorprendente claridad. Tal vez. Pero la distancia me pareció más segura que hablar. Más segura que tener que explicar por qué ya no podía estar cerca de nadie. Tú no les fallaste, dijo ella. Me salvaste a mí. Eli la miró a los ojos. La emoción en su mirada no era orgullo, sino reconocimiento. Algo compartido. Señaló un pequeño montón de tablones junto a la cabaña. Esos son para las contraventanas. Si vuelven los que te perseguían, no quiero que puedan ver hacia adentro. Atsae se arrodilló junto a las maderas, pasando los dedos por los bordes recién cortados. ¿Has estado planeando cómo protegerme desde el momento en que llegué? Sí, dijo simplemente. Aunque traje el peligro a tu puerta, y trajiste propósito también. Su respiración se entrecortó. No sabía qué hacer con ese calor que le llenaba el pecho. Firme, cálido, real. Eli se agachó a su lado, tan cerca que ella sentía el calor de su cuerpo. Hay algo más de lo que tenemos que hablar, dijo. El pulso de Atsae se aceleró. ¿Qué cosa? Cuando me hablaste del hombre que te busca, no dijiste qué tanta ventaja le llevaste. Si siguió tus huellas por días, puede que aún no sepa que viniste hacia estas tierras. Pero si encuentra la senda del cañón, sabrá que elegiste esta región. Atsae tragó saliva. Él conoce mis costumbres. Sabe que siempre corro hacia el agua, o hacia un refugio. Solo hay un sistema de arroyos que lleva hacia el sur, dijo Eli. Eso reduce las opciones. Si sabe mirar, puede adivinar esta zona. Ella entendió entonces por qué él revisaba el horizonte cada pocos minutos. No era paranoia, era estrategia. ¿Qué haremos? Hoy terminamos las contraventanas, dijo, y llevo los caballos más lejos de la cabaña, para que el olor no delate nuestra presencia. Y luego quiero enseñarte a cargar el rifle correctamente, por si acaso. ¿Te enojarás si te digo que nunca he disparado uno? No, respondió con serenidad. Me enojaré si lo intentas sin que yo te enseñe. Atsae se incorporó con cuidado, y él la sostuvo con una mano en la cintura. Ella se apoyó en ese toque un instante más de lo necesario. Eli no se apartó. Antes de empezar, dijo, alejando la mano con lentitud, dime si sientes mareo. No lo siento, respondió ella. Hoy me siento fuerte. Él asintió y caminó hacia las tablas de las contraventanas. Ella lo siguió, adaptándose a su ritmo. Cuando Eli le mostró cómo sostener el rifle erguido, Atsae sintió que algo faltaba en los capítulos anteriores. Algo que cualquiera que escuchara su historia querría saber. Lo miró con curiosidad sincera. Eli, cuando dejé mi tribu, no traje nada, ni cuchillo, ni comida, ni manta. Pero tú me encontraste con este vestido. ¿Por qué no me lo quitaron? Eli se detuvo. La pregunta era sencilla, pero su respuesta era más profunda. No te lo quitaron porque no vieron tu valor más allá de lo que querían. Gente así no entiende el valor si no es control. Atsae absorbió esas palabras, sintiendo el escozor de la verdad, y al mismo tiempo el consuelo de ser comprendida. Tú sí ves mi valor. Él corrigió la posición de sus manos en el rifle, sus dedos rozando los de ella. Sí, dijo. Lo veo con claridad. Su corazón se apretó al escuchar esa certeza en su voz. Pasaron la siguiente hora practicando lo básico. Cómo cargar una bala, cómo apoyar la culata contra el hombro, cómo afirmarse con los pies. Eli corregía sus movimientos con suavidad, guiando sus manos, ajustando su codo con toques firmes y cálidos. Toques que le robaban el aliento en ciertos momentos.
Cuando por fin logró accionar la palanca sin pestañear, Eli asintió. Un gesto pequeño, pero Atsae sintió el orgullo crecer en su pecho. «Estás aprendiendo rápido», dijo él. «Y tú eres un maestro paciente». Bajó el rifle y lo miró recoger las herramientas para las contraventanas. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un sonido sutil cruzó desde la cresta al oeste. No era viento. No era un animal. Un golpe sordo, distante y contenido. Demasiado preciso para ser natural. Eli lo oyó en el mismo instante que Atsae. Se irguió de golpe, ojos entrecerrados, y dio un paso al frente colocándose delante de ella. «¿Qué fue eso?», susurró ella. Eli negó lentamente con la cabeza, afinando el oído. Un solo sonido no es suficiente. Podría ser una roca suelta. Podría ser una pezuña. Podría ser alguien explorando. El pulso de Atsae se aceleró. ¿Será él? La voz de Eli bajó, tranquila pero letalmente seria. «No lo sé todavía, pero no vamos a arriesgarnos». La guió hacia la cabaña con la mano firme en su espalda. Mientras avanzaban, el viento cambió de dirección, lo justo para traer consigo un detalle inquietante. Un olor a humo en la cresta. No era de su estufa, ni de fuego natural. Alguien más estaba allí. Eli cerró la puerta con fuerza y deslizó la primera contraventana. Atsae lo observó con los ojos bien abiertos. Sabía que la calma de los últimos 2 días acababa de romperse. «Quédate junto a mí», dijo Eli, su voz baja pero firme. «Pase lo que pase ahora, lo enfrentamos aquí». Atsae dio un paso más, hasta que volvió a sentir el calor de su cuerpo. «Ya no voy a huir», dijo ella. «No mientras tú estés aquí». Eli la miró durante un largo momento, pesado, y luego asintió. Aceptó sus palabras como verdad. El olor del humo se mantuvo incluso después de que el viento se detuvo. Fino, pero lo bastante nítido como para hacerle tensar el cuerpo. Atsae permanecía a su lado mientras él aseguraba las contraventanas una por una, empujando cada tablón con fuerza hasta que la cabaña pareció más pequeña, pero más segura. Ella respiraba con control, aunque sus dedos se cerraban ligeramente a los lados, lista para lo que viniera. Eli revisó el rifle de nuevo, cargando una bala en la recámara. «Tenemos que saber qué tan cerca están», dijo. «Pero no voy a dejarte sola aquí dentro». Atsae entendió el peso de sus palabras. «Entonces iré contigo». «No», respondió, inmediato y rotundo. «Si alguien te ve, será su blanco». «No te voy a retrasar». «Lo sé», dijo, «pero no arriesgaré que te vean». Fue hacia la ranura de la ventana y levantó apenas el borde para mirar fuera. La tierra parecía calma, igual que siempre, sin movimiento en la cresta, sin silueta cerca de los árboles. Pero Eli no confiaba en ese silencio. El silencio podía ser una emboscada esperando. Atsae habló otra vez, más suave esta vez. «Eli, dijiste una vez que aprendiste a rastrear mejor que la mayoría. ¿Puedes oler humo desde tan lejos?» Él negó con la cabeza. «No siempre, pero alguien encendió un fuego al oeste. Si son listos, lo usarán para cubrir movimiento». El pulso de Atsae se aceleró. «Él ya lo ha hecho antes», dijo. Eli giró hacia ella. Quemaba arbustos detrás nuestro para obligarnos a correr donde él quería. Decía que el humo hacía que la gente se volviera predecible. Ese era el detalle que Eli no había captado aún. Cualquiera que escuchara esta historia se preguntaría cómo cazaba a ese hombre. Cómo forzaba a sus presas. Cómo manipulaba el terreno. Ahora Eli lo entendía. «Quiere empujarte hacia el camino del cañón», dijo. «Cree que aún estás allá afuera». «¿Vendrá hasta aquí?», preguntó Atsae. «Tarde o temprano. Si sigue el arroyo, llegará a este valle, pero aún no sabe que llegaste tan lejos». Ella se puso a su lado, mirando por la rendija estrecha de la ventana.
Entonces usemos ese tiempo. Eli tomó su abrigo y abrió la puerta hasta la mitad. Mantente justo detrás de mí. Si me detengo, tú también. Ella obedeció sin dudar. Afuera, el aire se sentía más pesado, con un calor tenue arrastrado desde el oeste. Eli se agachó junto al poste de la cerca, examinando el suelo. ¿Huellas frescas?, preguntó Atsae. Aquí no. Pero en la cresta el terreno guarda rastros más tiempo. Subieron juntos por la ladera. Atsae se mantenía tan cerca que sus dedos rozaban la espalda de la camisa de Eli cuando se apoyaba. En la cima, él se arrodilló y apartó la tierra suelta. Su mandíbula se tensó. «Huellas de caballo», dijo. 2 jinetes pasaron hace 1 hora. Un vuelco sacudió el estómago de Atsae. ¿Puedes saber quiénes son? No, pero no son viajeros. Iban lento, observando. Están buscando. Sí, dijo Eli. Y están demasiado cerca. Giró, sujetándola con suavidad del brazo. Regresamos. Necesito reforzar la cabaña y ocultar todo lo que delate que alguien vive aquí. ¿Por qué esconderlo? Para que no sepan cuántos somos, ni qué tan preparados estamos. Ya en la cabaña, Eli se movía rápido. Colocó sacos sobre las ventanas. Apagó el fuego de la estufa para que no saliera humo por la chimenea. Arrastró ramas sobre el sendero para borrar huellas. Atsae lo ayudó. Cubrió mantas, escondió provisiones bajo el catre y revisó la pistola que él le había enseñado a cargar. «Estás más tranquila de lo que esperaba», dijo Eli cuando terminaron. «He sido perseguida antes», respondió ella. «Conozco el miedo, pero esta vez sé que vas a luchar por mí». Eli se acercó, su voz baja. «Lo haré, pero tienes que obedecer sin dudar. Si te digo que te escondas, lo haces. Si te digo que corras, no correré sin ti». Él dudó. Y luego apoyó una mano en su mejilla. «Entonces no te lo pediré». Atsae se inclinó hacia su mano, respirando el instante. Por un momento, el peligro pareció lejos, como si el simple hecho de estar entre sus brazos bastara. Pero un sonido cortó el silencio. Tierra. Movida con cuidado. Deliberada. Eli retiró la mano al instante. Señaló hacia la mesa con un gesto. «Sin ruido», susurró. Atsae se movió en silencio, empuñando la pistola con ambas manos. Se colocó como él le había enseñado. Eli se posicionó junto a la ventana. Levantó apenas el borde de la contraventana. Una sombra cruzó junto a la cerca exterior. Luego otra. 2 jinetes. Uno escudriñaba la cabaña. El otro miraba el suelo. No estaban de paso. Estaban cazando. Eli bajó la contraventana y miró a Atsae. «Han encontrado el valle», dijo con voz firme. «Pero aún no te han encontrado. ¿Qué hacemos ahora?» Eli revisó el rifle. «Ahora», dijo con la mirada afilada, «esperamos a que cometan su primer error». Y por primera vez desde que escapó. Atsae no temía la espera. Temía lo que Eli pudiera hacer si esos hombres se acercaban. Los 2 jinetes rodearon el borde lejano de la propiedad durante varios minutos. Lentos, deliberados. Sus siluetas deslizándose entre la salvia como depredadores tanteando una trampa. Eli seguía con el ojo en la ranura, respirando tranquilo, analizando cada movimiento. Atsae, agazapada tras la mesa, apuntaba, pero observaba más a Eli que a la ventana. Buscaba leer en su mandíbula, sus hombros, su respiración. Cualquier pista del peligro real. Uno de los jinetes señaló hacia el arroyo. El otro asintió y guió su caballo hacia el oeste. Buscaban huellas, cualquier rastro de alguien refugiado cerca. Tras un momento tenso, ambos desaparecieron detrás de la cresta. «¿Se han ido por ahora?», susurró Atsae. «Por ahora», dijo Eli. «Pero volverán». Ella apretó la pistola con más fuerza. «¿Podemos detenerlos?», preguntó Atsae, su voz sin temblor.
Sí, respondió Eli, pero solo si entiendo lo que realmente quieren. Ella tragó saliva. Había algo que aún no le había dicho, algo que temía pronunciar en voz alta, por lo que implicaba. Eli, hay una razón por la que él me sigue. El líder, el que juró encontrarme. Eli giró apenas la cabeza, ojos afilados. ¿Por qué? Porque quiere reclamarme, dijo ella. No para casarse, no para proteger, solo para demostrar que puede tomar lo que le da la gana. Los otros lo siguen porque le temen. El rostro de Eli se endureció. ¿Cómo se llama? Ruin. No reconocía el nombre, pero el odio con que ella lo pronunció le apretó el estómago. ¿Te vio escapar? Sí. Intentó detenerme. Le dejé una marca en el rostro. Nunca la olvidará. Eli asintió despacio. Entonces vendrá él mismo. Hombres como ese no dejan que otros terminen lo que consideran suyo. Atsae se acercó un poco más, bajando la voz. Cree que todo lo que toca le pertenece. Cuando huí, me dijo que rompería a cualquier hombre que intentara protegerme. Eli revisó el rifle con calma. Aún no ha conocido al hombre adecuado. Ella soltó un suspiro tembloroso, no de miedo esta vez, sino por la certeza en su voz. ¿Y si trae a muchos? Entonces nos preparamos para muchos, dijo Eli. Se puso de pie y empezó a despejar el interior de la cabaña. Movió cajas, arrastró una silla, apartó herramientas hacia la esquina. Atsae lo miró sin entender al principio. ¿Qué estás haciendo? Un pasillo libre, respondió él. Si logran entrar, necesito espacio para moverme sin que estés en la línea de fuego. El pulso de Atsae se aceleró. ¿Crees que intenten forzar la entrada esta noche? No, dijo Eli. Los que espían de día suelen atacar al amanecer o al anochecer, pero Ruin, él podría no esperar. Ella se inquietó. ¿Por qué vendría tan pronto? Porque está impaciente y está furioso. Quiere demostrar que nadie puede quitarle lo suyo. Atsae se colocó detrás de él, cerca de la ventana. Entonces dime qué debo hacer. Eli se giró. Puso ambas manos sobre sus hombros. Si vienen cuando estoy fuera, tú te quedas adentro. Dispara solo si intentan entrar. Si vienen cuando estoy dentro, te quedas detrás de mí. Si yo caigo... Ella puso los dedos sobre sus labios. No digas eso. Él le sostuvo la muñeca con suavidad. Necesito que sepas el plan. Yo no dejaré que caigas, dijo ella con la voz quebrada. No siempre podemos elegir, le respondió. Solo podemos prepararnos. Ella bajó la mirada a su pecho, viendo la tensión en sus músculos, el peso que cargaba solo. Eli, no quiero que mueras por mí. No planeo morir, dijo él. Pero si alguien viene a tomarte, lo detendré. Cueste lo que cueste. Sus ojos se llenaron. Miedo, furia, gratitud, todo entrelazado. No puedes proteger a todo el mundo para siempre. No protejo a todo el mundo, susurró. Solo a ti. La verdad se deslizó entre ellos como un cambio en el mundo. Antes de que pudieran decir algo más, un sonido metálico rompió la distancia. Hierro contra piedra. Eli alzó la cabeza de golpe. Alguien está ahí, susurró. Atsae tomó la pistola sin dudar. Eli le señaló la esquina opuesta. «Quédate baja», dijo él mientras se dirigía a la ventana. Esta vez, los jinetes no estaban buscando, estaban señalando. Una tercera figura apareció detrás de la cresta, llevando un caballo atado con una cuerda. Una manta pesada cubría algo sobre la silla. «Trajeron suministros», murmuró Eli. «Piensan quedarse cerca». Atsae se tensó. «¿Por qué quedarse?» «Porque creen que está cerca», dijo Eli. «Están montando un campamento». El estómago de ella se revolvió.
¿Cuántos? Veo a 3, respondió él. Pero Ruin podría estar entre las sombras. Ella contuvo el aliento. Siempre observa desde la oscuridad. Eli bajó la contraventana. Necesito acercarme, saber cuántos son en total. Iré al anochecer. Atsae dio un paso al frente, decidida. No, es demasiado peligroso. Seré cuidadoso, dijo él. Iré contra el viento, fuera de vista. Ella lo tomó del brazo. Si él te ve, no lo hará. Él busca a ti, no a mí. Eli, él ataca todo lo que amenaza su control. No dudará. Eli le tomó el rostro con una ternura que contrastaba con sus palabras. No te estoy dejando. Solo iré a observar. Necesitamos saber qué enfrentamos. Atsae apoyó su frente en el pecho de él. Prométeme que no te acercarás demasiado. Él la rodeó con firmeza. Lo prometo. Ella respiró su firmeza, su calor. Esa promesa muda que habitaba en cada contacto. Cuando lo miró de nuevo, su voz traía algo más hondo. Si no vuelves, lo pierdo todo otra vez. Eli le acarició la mejilla con el pulgar. Voy a volver. Ella soltó un suspiro tembloroso. Entonces te esperaré en la puerta. Eli asintió y tomó su abrigo. El cielo se oscurecía tras la meseta. Atsae lo miró revisar el rifle por última vez, sintiendo el peso de lo que esa próxima hora podía traer. Y antes de que él cruzara el umbral, ella le tomó la mano. Eli, si algo te pasa, nunca me lo perdonaré, susurró Atsae. Él la abrazó brevemente, firme y reconfortante. No me va a pasar nada. Se apartó un paso, mirándola a los ojos. Quédate viva, dijo ella, apenas un susurro. Lo haré, respondió él, porque voy a volver contigo. Y entonces Eli cruzó la puerta, tan silencioso como una sombra, dejando a Atsae en la penumbra de la cabaña, con el corazón latiendo fuerte, la pistola entre las manos, y la terrible certeza de que todo dependía ahora del hombre que caminaba solo hacia la oscuridad. El crepúsculo cayó rápido, tiñendo la tierra de sombras largas y colores apagados. Atsae se mantuvo en la puerta, justo como prometió, los dedos aferrados al arma que Eli le enseñó a usar. Ya no podía verlo. Había cruzado más allá de la cresta, desvanecido como polvo. Pero ella mantenía la vista fija en el sendero que él había tomado, sin parpadear demasiado tiempo. Cada crujido de ramas, cada soplo del viento, la hacía tensarse. Nunca había esperado a nadie con tanto miedo. Los minutos se estiraron, luego más, lo suficiente para que su mente empezara a imaginar lo peor. ¿Lo habrían atrapado? ¿Se habría cruzado con Ruin? ¿Le habría pasado algo que no previó? Se obligó a respirar lento, a recordar su promesa. Pero su pulso no obedecía. Entonces, un paso leve se oyó detrás de la cabaña. No venía de la cresta, venía del otro lado. Su aliento se cortó. Alzó la pistola y se deslizó en silencio por la pared hasta ver la esquina trasera. El aire era distinto allí. Una quietud pesada, una advertencia. Y entonces, una voz emergió, baja, desconocida y aterradora. «Chiquilla, sé que estás cerca». El estómago de Atsae se hundió. Ruin. Había rodeado la cresta flanqueando en silencio, evitando a Eli por completo. Ella se pegó contra la pared, el corazón golpeando con una fuerza que le dolía en las costillas. Escuchó atentamente. Pasos. Lentos. Seguros. Sin prisa. No estaba buscando a ciegas. Estaba siguiéndola con instinto. El mismo instinto que la había cazado por cañones y lechos secos de ríos. ¿De verdad crees que ese hombre puede protegerte?, dijo él. Él no me conoce. Atsae apretó la pistola. Había imaginado a Ruin 1000 veces. Su mirada llena de rabia, la forma en que veía a las personas como trofeos, no como vidas. Otro paso más cerca. «Te dije que te llevaría de vuelta», murmuró él. «Yo cumplo mi...»
El resto de la frase se cortó en seco. Un golpe, un gruñido. Eli había llegado desde atrás, como un rayo. Lo derribó con una embestida brutal que hizo temblar la maleza. Atsae corrió hacia ellos, pero se detuvo cuando Eli gritó sin mirarla. ¡Atrás! Ruin se revolvía con fuerza. Le lanzó un codazo a la mandíbula. Eli lo bloqueó con el antebrazo, mientras el otro pateaba con rabia. No era una pelea limpia, era salvaje, furia contra protección feroz. Eli logró clavarle la rodilla en el costado, inmovilizándolo. Pero Ruin agarró un puñado de tierra y se lo lanzó al rostro. Eli retrocedió, lo justo para que el otro se zafara a medias. Atsae levantó la pistola. ¡Ni un movimiento!, gritó con fuerza. Ruin se congeló, no por su voz, sino porque Eli ya lo tenía de nuevo. Te acercas a ella otra vez y no te vas caminando, gruñó Eli. Ruin escupió sangre en el suelo. Ella es mía. Atsae dio un paso al frente, temblorosa, pero firme. Nunca fui tuya. Ruin la miró con un fuego que quemaba. Tú perteneces donde yo diga. No, dijo ella. Pertenezco donde yo elija. Eli se limpió el rostro con la manga. Su furia lo endurecía por completo. Se acabó, dijo. Tú y los que te sigan. Ruin soltó una risa amarga. ¿Crees que esto termina conmigo? Eli no le dio tiempo de seguir. Con un golpe seco y certero a la sien, lo dejó inconsciente. El cuerpo de Ruin se desplomó como un tronco caído. Atsae soltó el aire en una exhalación temblorosa. Eli se puso de pie, el pecho agitado, los hombros duros, la adrenalina aún quemándole las venas. Ella bajó la pistola. ¿Estás herido? Solo tierra, respondió él. Nada más. Se acercó a ella, le puso ambas manos en los brazos. Hiciste exactamente lo que debías. Tenía miedo. Yo también, admitió él. El miedo nos mantiene vivos. La rodeó con un brazo. Miró el cuerpo inconsciente. No se levantará pronto, y sus hombres se dispersarán al saber que ha caído. Se acabó. De verdad. Atsae se apoyó en él, su cuerpo soltando, por fin, toda la tensión que arrastraba desde su huida. ¿Qué harás con él? Lo llevaré con el Marshal en Broken Mesa. Al amanecer. No volverá a tocar a nadie. Ella asintió, aferrada al sonido de su voz. Dentro de la cabaña, la luz de la lámpara brillaba cálida. Eli la guió adentro, cerrando la puerta. Atsae se sentó en el catre. Temblaba, no por miedo, sino porque el peso emocional por fin se deshacía. Eli se sentó junto a ella. Estás a salvo, por primera vez en mucho tiempo, respondió ella. Le tocó la mejilla limpiando una mancha de tierra. Eli atrapó su mano con ternura, acariciándole los nudillos. Pensé que te perdería esta noche, susurró ella. No me vas a perder, dijo él. No ahora, ni nunca. La cercanía se volvió cálida, sincera, natural. Él se inclinó lento, dándole espacio para alejarse, pero ella no lo hizo. Atsae lo encontró a medio camino. Sus labios se rozaron suaves. Luego más profundo. Sus manos se deslizaron al cuello de él. Eli la rodeó con cuidado, consciente de sus heridas, pero sin esconder la emoción desbordada. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en la de él. Te dije que venía a casarme contigo. Y te dije que no te echaría, murmuró él. Atsae sonrió despacio. Entonces, ¿qué somos ahora? Eli la atrajo más cerca, su voz firme, segura. Estamos juntos, y eso es suficiente para empezar una vida. Ella cerró los ojos. Finalmente en calma, finalmente en casa, finalmente libre. Y en aquella cabaña silenciosa, al borde de Broken Mesa, su futuro comenzó. No como dos personas huyendo del dolor, sino como dos almas que eligieron quedarse, protegerse,
y construir un hogar, donde ninguno volvería a estar solo jamás.